Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender la técnica Satin Slice en arcilla polimérica. La técnica Satin Slice es una técnica ideada por la artista Lisa Pavelka, o al menos ella fue la que le dio este nombre, y se trabaja con texturas. El tipo de texturas que mejor funcionan para esta técnica son estas de goma. Mientras más profundo sea el motivo, mucho mejor. Las que son muy detalladas, como la primera de la izquierda, no suelen funcionar muy bien, pero vamos a intentar hacer una pieza con esta textura. Como base yo voy a utilizar esta lámina degradada del color celeste a verde, y para el motivo voy a utilizar esta lámina color azul marino. Para ablandar la lámina le echo un poquito de Magic Mix y lo mezclo para que quede un poquito más blanda la arcilla. A continuación vamos presionando la arcilla, en este caso la de color azul marino, sobre la textura para conseguir que se meta dentro de los huecos de la textura. Este es mi primer intento y no tenía todavía cogido mucho el truco, pero luego verás cómo vamos mejorando la técnica. Una vez esté la arcilla dentro de los motivos de la textura, vamos, entre comillas, afeitando la arcilla con una cuchilla flexible para que se quede a ras de la textura. Es decir, la arcilla se queda dentro y eliminamos todo el sobrante que quede por encima de la textura. Es mejor si vas yendo poco a poco con pequeñas bolitas de arcilla para ir completando los motivos, porque es muy probable que se levante la arcilla, sobre todo si la textura es tan detallada como esta. Así que, como ves, decidí ir poniendo pequeñas bolitas de arcilla e ir cortando poco a poco hasta conseguir rellenar todo el motivo. Ten mucho cuidado con los dedos porque estas cuchillas son afiladas y no seas tan temeraria como yo, que los pongo por delante de la cuchilla. La verdad que cuando lo estaba haciendo no me daba cuenta, pero ahora que lo veo en el vídeo da un poquito de miedito y parece que me voy a cortar. Una vez esté todo el motivo por dentro, coloca la lámina de arcilla que va a ser de fondo sobre la textura y presiona. Para que no se pegue la arcilla en los dedos y se levante, yo me ayudé de una esponjita de maquillaje que la verdad que me funcionó bastante bien. Cuando ya tengas la arcilla adherida, gira la textura y vete levantándola poco a poco, doblándola sobre sí misma, de manera que se van revelando los motivos que se quedan pegados en la arcilla. Si ves que se queda arcilla dentro de la textura, vuelve a colocarla y presiona para que se coloque en su sitio. Por eso es necesario ir muy poquito a poco para que se vaya desvelando el motivo. Como ves, esta textura tiene un motivo bastante detallado y hay partes que no quedaron bien, pero aún así me gusta mucho el resultado final. A lo largo del vídeo verás cómo lo intento con otras texturas que no tienen tanto detalle y tienen el motivo bastante profundo, y además le voy cogiendo el truco a la técnica, así que va quedando mucho mejor y de manera más sencilla. Y ahora voy a elegir la zona que más me guste y la corto con un cortador para hacer un colgante. A continuación voy a usar esta otra textura que tiene un motivo menos detallado y más profundo. Y voy a utilizar varios colores de arcilla que también he ablandado con Magic Mix para que se quede bastante maleable, colocando en distintas secciones los colores. Presiona bien ayudándote de la esponjita de maquillaje para que no se quede la arcilla adherida a los dedos, sino a la textura.
También puedes pasar un poco el rodillo con la esponjita por debajo para que no se pegue la arcilla. Y cuando ya notes que está bastante adherida la arcilla a la textura, puedes comenzar a cortar con la cuchilla. Si las texturas son de buena calidad, la cuchilla no la dañará, sino que es muy sencillo ir cortando a ras de la textura. En sus tutoriales, Lisa Pavelka recomienda poner la mano no dominante, en mi caso la izquierda porque soy diestra, en un extremo de la cuchilla e ir realizando movimientos circulares con la otra mano para ir cortando la arcilla. A mí me fue bastante bien tal y como ves en el vídeo, y a medida que le iba cogiendo el truco era cada vez más sencillo. Sobre todo cuando me di cuenta que con la esponjita de maquillaje conseguía que no se me pegara la arcilla a los dedos y que se quedara introducida dentro de los motivos de la textura. Y ahora colocamos la lámina del fondo y vamos presionando con la esponjita y con el rodillo hasta que notemos que está bien adherida. Y ahora le damos la vuelta y vamos retirando poco a poco la textura, doblándola sobre sí misma y volviendo a presionar en los lugares en los que haya quedado arcilla pegada a la textura. Como ves, en este caso fue más sencillo. Y una vez retirada la textura, a mí me gusta darle con el rodillo para que se quede bien adherido y pierda un poquito de volumen. En este caso voy a cortar unos pendientes con un cortador en forma de pez. Y para este tercer ejemplo he utilizado arcilla de color verde mint que he colocado en esta textura. Y como ves, a medida que le vas cogiendo el truco es cada vez más sencillo que se queden los motivos dentro de la textura. Elimina cualquier resto de arcilla que quede suelto para que no interfiera en el motivo. Y coloca pequeñas bolitas de arcilla para rellenar las partes que no hayan quedado rellenas en la primera ocasión. Ahora ponemos de fondo una lámina de color blanco y presionamos con la esponjita y el rodillo. Le damos la vuelta como siempre y vamos quitando la textura haciéndola rodar sobre sí misma. En esta ocasión fue muy fácil. Y aquí voy a cortar la forma de un pajarito, que todavía no sé si será un colgante o un llavero. Una vez horneadas las piezas, aquí puedes ver cómo quedan todos los experimentos que he hecho con la técnica Satin Slice. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.